Hola, me da mucho gusto poder saludarte. Sé bienvenido a la primera disertación de la unidad número 3, denominada Genética de Poblaciones, perteneciente al curso de Genética de la Universidad UPEL IPB. Es importante recordar que los participantes de esta actividad son Briceño Oscarly, Crespo Mariángel, Guedes Dairelis y mi persona, Delgado Luis. Lámina 2. En la lámina 2 quiero recordar que uno de los principales objetivos de esta unidad no es más que relacionar la aplicabilidad de la ley de Hardy-Weinberg mediante la determinación de frecuencias de genes en las poblaciones. Lámina 3. Una vez revisada la información teórica perteneciente al contenido de esta unidad, es importante hacer referencia al ejercicio de genética de poblaciones, donde en esta oportunidad haré a dos de ellos, una a calcular las frecuencias genotípicas a partir de las frecuencias alélicas y otra a calcular las frecuencias alélicas a partir de las frecuencias genotípicas. Bien, pero antes de esto se hace necesario recordar las siguientes fórmulas, que son las frecuencias alélicas y las de frecuencias genotípicas. Las frecuencias alélicas, como lo podemos observar en la imagen, va a ser igual a P más Q, me va a dar un valor igual a 1, donde la P es la frecuencia del alelo dominante, en este caso A mayúscula. Y Q representa la frecuencia del alelo recesivo, que en este caso es la A minúscula. Bien, en la parte inferior encontramos la de frecuencias genotípicas, donde va a estar P a la 2 más 2PQ más Q a la 2. Y esta sumatoria me va a dar un valor igual a 1. 1 o al 100%, como la persona lo quiera expresar, dependiendo del autor que siga. PQ representa, perdón, P a la 2 representa la frecuencia del genotipo AA, que en este caso es el homocigoto dominante. 2PQ representa la frecuencia del genotipo A mayúscula, A minúscula, que no es más que el heterocigoto. Y Q a la 2 representa la frecuencia del genotipo AA minúscula, que no es más que el homocigoto recesivo. Bien, entonces, como había dicho hace unos segundos, primero vamos a calcular las frecuencias genotípicas a partir de las frecuencias alélicas. Bien, en relación a los datos, lo primero que tenemos establecido para este caso es el trastorno de la fenilcetonuria, donde es importante mencionar que este trastorno está relacionado con la incapacidad que tienen los niños para poder metabolizar aminoácidos como la fenilalanina, ocasionando entonces que cuando los padres y representantes alimenten a los niños a través de la alimentación complementaria, de alimentos que contengan el aminoácido, la acumulación a través de intoxicaciones que puede llegar al sistema nervioso central y puede ocasionar entonces daños, sobre todo a nivel del intelecto y a nivel de la conciencia. Para este caso lo hemos denominado como el trastorno recesivo. Otro dato de importancia es que la frecuencia del alelo enfermo, Q, es igual a 0,03. Bien, entonces en base a estos datos vamos a comenzar a hacer la resolución del mismo. Lo primero que se va a hacer es calcular las frecuencias alélicas. Recordemos en la imagen que está hacia la izquierda, la fórmula de la frecuencia alélica, que es P más Q igual a 1. Pero en los datos nos están dando el valor de Q. Es decir, que para calcular la frecuencia alélica nos hace falta el valor de P. Entonces, para obtener el valor de P hay que hacer el despeje, quedando de la siguiente manera: P va a ser igual a 1 menos Q. Veamos a mano derecha en el cuadro verde. Entonces, al momento de sustituir los valores va a ser igual 1 menos 0,03, que es el valor de Q, y esto me va a dar un resultado de 0,97. Para confirmar
que el valor de P más el valor de Q, al sumarlos me va a dar 1, hacemos lo siguiente, lo confirmamos. Entonces 0.97, que es el valor de P, más 0.03, que es el valor de Q, es igual a 1. Luego de esto vamos a calcular las frecuencias genotípicas. En el cuadro que se encuentra en la parte inferior derecha podemos encontrar tres variables: los genotipos, la resolución y el resultado de las frecuencias genotípicas. Y en la parte final, el resultado que me debe dar la sumatoria de cada uno de esos genotipos, 1. Entonces comenzamos, ¿verdad? En la primera tenemos a mayúscula, que no es más que la frecuencia del genotipo del homocigoto dominante. A mayúscula, A minúscula, que no es más que la frecuencia del genotipo del heterocigoto. Y A minúscula, que no es más que la frecuencia del genotipo del homocigoto recesivo, que en este caso es el que padece la enfermedad. Entonces, al momento de la resolución en el A mayúscula, se tiene que es P a la 2, es decir, 0.97 a la 2. Usted lo puede calcular en su casa en la calculadora. Coloque 0.97 a la 2 y le va a dar un valor que es 0.9409. En el caso de A mayúscula, A minúscula, se tiene que es 2 por P por Q. Entonces 2 por 0.97 por 0.03. Esto va a dar un valor de 0,0582. Y en el caso de A minúscula tenemos que es Q a la 2, es decir, 0.003 a la 2, dando un valor de 9 por 10 a la menos 4. Al momento de hacer la sumatoria de estos resultados, debe dar un valor igual a 1, porque recordemos la fórmula que está del lado de su mano izquierda, donde dice frecuencias genotípicas. P a la 2 más 2PQ más Q a la 2 es igual a 1. Entonces, si sumamos el valor de P a la 2, que es el primero que está en la parte superior del cuadro azul, luego el de 2PQ más el de Q a la 2, eso me va a dar un valor igual a 1. Usted lo puede constatar y así confirmar que dicho valor es el correcto. De esta manera, entonces, se tienen las frecuencias genotípicas a partir de una frecuencia alélica previamente calculada. Algo bien relevante es que siempre al momento de calcular las frecuencias genotípicas a partir de las frecuencias alélicas se va a realizar el mismo procedimiento. Solo se debe conocer bien y manejar la fórmula de las frecuencias alélicas y la fórmula de las frecuencias genotípicas. Y prestar mucha atención y leer muy bien los datos que nos están dando en el caso, y de esta manera pues proceder a hacer la realización de la resolución del ejercicio de manera correcta. Bien, en el segundo caso vamos a calcular las frecuencias alélicas a partir de las frecuencias genotípicas. Del mismo modo debemos recordar las fórmulas de las frecuencias alélicas y de las frecuencias genotípicas, que ya las conocemos. Ahora bien, ¿cuáles son los datos para este caso? El trastorno o la enfermedad es el asma, como un trastorno recesivo, es decir, A minúscula. Y la frecuencia del alelo genotípico es enfermo es igual a Q a la 2, que tiene su valor y es de 0,15. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Lo primero que se debe calcular son las frecuencias alélicas, porque es a partir de ella que me van a dar las frecuencias genotípicas. Entonces me están dando el valor de Q a la 2. Y yo no tengo ni P ni tampoco tengo Q. Para calcular las frecuencias alélicas, lo primero que debo de hacer es buscar el valor de Q. ¿Cómo lo hago? Coloco en la calculadora raíz de el valor de Q que me están dando a la 2. Y de esta manera elimino a la 2 y me va a quedar Q.
¿verdad? Que es la frecuencia del alelo recesivo en este caso. Entonces, cuando yo coloco raíz de 0,15, eso va a ser igual a 0,3827. Ahora, ya tengo el valor de Q. Ahora debo saber cuál es el valor de P. Porque recordemos que para calcular las frecuencias alélicas tengo que tener el valor de P y el valor de Q. Y que la sumatoria de ambas me debe de dar 1. Entonces, al momento de hacer el despeje para calcular P, va a ser igual a 1 menos Q. 1 menos 0,3827, que ya sabemos que ese es el valor de Q que acabamos de calcular, va a ser igual a 0,6173. Al momento de hacer la sumatoria, ¿verdad? Se confirma que es P más Q es igual a 1. Entonces podemos confirmar o verificar que sí es posible calcular las frecuencias alélicas a partir de las frecuencias genotípicas, tal cual como lo acabamos de explicar. Que es importante, y lo vuelvo a recordar, saber bien las fórmulas de las frecuencias alélicas y de las frecuencias genotípicas, reconocer bien los datos que nos están dando dentro del caso y saber aplicar las fórmulas, el despeje cuando sea necesario y estar muy atentos a los resultados obtenidos a través de la calculadora. Y de esta manera pues tener buenos resultados en el caso que se nos presente. Quiero compartir con ustedes esta imagen y este mensaje. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Qué bueno y qué importante es que aún hay seres humanos que seguimos apostando por la educación, porque sabemos que es a través de la educación que se generará un cambio en nuestra sociedad. Algunas referencias bibliográficas utilizadas para la información tanto teórica de las diapositivas como para la resolución de estos ejercicios. Por esta oportunidad es todo. Gracias, agradezco, gracias.